Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que a muchos nos tienen pegados a las pantallas y comentando en todas las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar la verdad impactante de por qué Serínei no volvió con Kerem. Sí, sé que muchos de ustedes han estado esperando esta información, especulando, debatiendo, y bueno, aquí estamos para intentar arrojar algo de luz sobre esta historia que ha capturado tantos corazones. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta el drama y las historias detrás de las cámaras, quédate porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese clic al botón de suscribirse aquí abajito y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La separación de Serínei Sarıkaya y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los eventos que más dio de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no solo ahí, sino a nivel internacional. Ambos son figuras públicas con muchísimos seguidores, carismáticos, talentosos, y su relación, cuando estaba en su apogeo, era un auténtico cuento de hadas para muchos. Se veían felices, enamorados, y la química entre ellos traspasaba la pantalla, lo que alimentaba aún más la fantasía de sus fans. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, muchos se quedaron en shock. La pregunta que resonaba en todas partes era ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado entre dos personas que parecían tenerlo todo? A lo largo de los meses y hasta el día de hoy, hemos sido testigos de un sinfín de rumores, especulaciones y análisis de expertos. Se han mencionado infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, e incluso influencias externas. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Hay alguna causa específica y confirmada que explique el fin de su amor? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, las razones reales son complejas y a menudo permanecen en el ámbito privado de las personas involucradas. Sin embargo, analizando las declaraciones, los gestos y los contextos de ambos, podemos empezar a tejer una imagen más clara. Uno de los factores que más se ha barajado es la incompatibilidad de sus carreras y estilos de vida. Serínei, reconocida por su talento y belleza, ha estado en constante ascenso en su carrera, asumiendo proyectos cada vez más exigentes y con una proyección internacional cada vez mayor. Kerem, por su parte, también ha tenido una carrera exitosa, especialmente después del fenómeno que supuso Sen Kalkam junto a Hande Erçel. Cuando dos personas están en momentos tan intensos de sus vidas profesionales, con viajes constantes, largas jornadas de trabajo y presiones mediáticas, mantener una relación sólida se vuelve un desafío monumental. Las agendas apretadas, la distancia y el estrés pueden hacer mella en cualquier vínculo, por fuerte que sea. Se rumorea que en algún momento los compromisos laborales de ambos se volvieron tan abrumadores que simplemente no encontraban el tiempo o la energía para dedicarse el uno al otro de la manera que la relación requería. Esto, sumado a las diferentes visiones que podían tener sobre el futuro, tanto personal como profesional, podría haber sido un punto de inflexión. Otro aspecto crucial que se ha mencionado, y que lamentablemente es una constante en el mundo de la farándula, es la presión mediática. La relación de Serínei y Kerem no era solo su relación, era un espectáculo para millones de personas. Cada aparición pública, cada foto compartida, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa. Esta constante exposición puede ser agotadora y generar una presión insostenible para una pareja. A veces la atención externa se vuelve tan abrumadora que las personas empiezan a sentir que su relación ya no les pertenece, sino que es una propiedad del público. Esto puede generar inseguridad, malentendidos y, en última instancia, distanciamiento. Tal vez en algún momento sintieron que la relación se estaba convirtiendo más en un tema de conversación pública que en un espacio íntimo y seguro para ellos. Además, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, las personas evolucionan. Sus prioridades cambian, sus perspectivas de vida se modifican. Lo que una persona buscaba en una relación hace unos años, puede que ya no sea lo mismo hoy. Es posible que Serínei y Kerem con el tiempo hayan crecido en direcciones diferentes. Quizás sus metas personales, sus aspiraciones a futuro, o incluso sus visiones sobre lo que querían en una pareja a largo plazo, comenzaron a divergir. No es una cuestión de que uno sea mejor que el otro, sino simplemente de que a veces, dos personas que se quisieron mucho en un momento dado, se dan cuenta de que ya no son el ideal mutuo para el futuro. Esta es una realidad dura pero honesta de la vida y de las relaciones. Y hablemos de los rumores de terceras personas.
Aunque nunca hubo confirmaciones oficiales, y es importante ser cautelosos con estas informaciones que a menudo son pura especulación, no podemos ignorar que fueron un factor en la conversación pública. En el mundo de las celebridades, los rumores de infidelidad o de nuevos intereses amorosos pueden surgir de la nada y generar una gran controversia. Si bien es posible que estos rumores no fueran ciertos, su mera existencia y la forma en que fueron difundidos pudieron haber afectado la confianza y la estabilidad de la relación. A veces la percepción pública y los chismes pueden tener un impacto real en la dinámica de una pareja, incluso si no se basan en hechos concretos. Lo que sí parece ser un punto bastante consensuado, incluso entre los que siguen de cerca sus carreras, es la madurez con la que ambos han manejado su separación. A diferencia de otras rupturas en el mundo del espectáculo que suelen estar marcadas por peleas públicas, declaraciones incendiarias o filtraciones dolorosas, Serrini y Kerem, en su mayoría, han mantenido un perfil discreto. Han evitado atacarse mutuamente en público y, en ocasiones, han expresado respeto el uno por el otro. Esto sugiere que, a pesar de la dolorosa decisión de separarse, lograron mantener un nivel de respeto y entendimiento mutuo. Quizás se dieron cuenta de que aunque su camino juntos había terminado, el camino individual seguía y era importante hacerlo de la mejor manera posible, sin rencores innecesarios. Ahora, ¿qué hay de la posibilidad de una reconciliación? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las esperanzas de muchos fans se agitan. A lo largo del tiempo ha habido indicios, supuestos encuentros, y comentarios que sugieren que la puerta nunca estuvo completamente cerrada. Sin embargo, la ausencia de una reconciliación oficial y la distancia que parece haber entre ellos en la actualidad, sugieren que las razones de su separación fueron lo suficientemente profundas como para que, al menos por ahora, el regreso no sea una opción viable. Si pensamos en el futuro, es posible que ambos estén enfocados en sus respectivas carreras, buscando nuevos horizontes y aprendiendo de sus experiencias pasadas. Serrini continúa brillando en la actuación y en el mundo de la moda, y Kerem sigue consolidando su carrera con proyectos ambiciosos. Tal vez simplemente han decidido que sus caminos individuales son los que deben seguir en este momento de sus vidas. Y eso, en sí mismo, es una forma de madurez y de autoconocimiento. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la verdad impactante de por qué Serrini no volvió con Kerem. La verdad, creemos, no es una sola razón, sino una confluencia de factores. La incompatibilidad de sus estilos de vida y carreras en momentos clave, la inmensa presión mediática, la natural evolución personal de cada uno, y quizás la influencia de rumores, aunque no confirmados, crearon una situación en la que, a pesar de los sentimientos que pudieran haber existido, la continuidad de la relación se volvió insostenible. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propias complejidades y decisiones. Lo que para nosotros es una historia de interés público, para ellos fue una experiencia personal profunda. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis detallado les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor las posibles razones detrás de la separación de Serrini y Kerem. Como hemos visto, las relaciones, incluso las más románticas y admiradas, pueden enfrentar desafíos complejos, y a veces, las decisiones difíciles son necesarias para el crecimiento individual. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la razón principal? ¿Creen que alguna vez podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajito, quiero leer todo lo que piensan. Y si este vídeo les gustó y les pareció informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas celebridades, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.